continuar teniendo un tiempo en el que aprovecharemos para el estudio bíblico. Quisiera compartir nuevamente parte de lo que ya estuvimos estudiando en los lunes anteriores. Pero seguro de recordarnos bien qué es lo que ya aprendimos, ¿sí? Creo que así como hubo la bonita actividad de contestar las preguntas y de rápidamente encontrar las citas bíblicas o lecturas, seguro hemos de acordarnos por lo menos de lo que hemos aprendido. ¿Cuáles son los pasos que ya vimos para podernos librar del pecado sexual? Vamos a ver. Un joven, una hermana, puede abrir su micrófono y decirlos de memoria, aunque ya los haya leído, pero por favor dígalos de memoria. Vamos a ver. Si no, vamos a tener que volver a empezar, ¿verdad? Porque significa que no los hemos aprendido. Y el hermano Giovanni está asustado porque apenas y... Vamos a ver. ¿Nadie? ¿O están cerrados los micrófonos? Sé que estamos teniendo un tiempo de estudio en el que estamos en vivo, ¿verdad? De seguro da pena abrir su micrófono y que quieran decir los demás que usted está presumiendo que sí sabe. O, yo creo que por eso es, ¿verdad? Su misma prudencia de no querer sobresalir. Muy bien. La número 1, mantenga una permanente vigilancia moral de sí mismo. Esto ya lo estudiamos, ya vimos qué es lo que la Biblia dice, cuáles son los ejemplos de la palabra de Dios que demuestran que esto será de bendición, por lo menos en 3 áreas: pensamientos, palabras y acciones. Lo paso rápidamente porque todo esto ya lo estudiamos. La número 2 tiene que ver con sí una permanente relación con el Señor, mantener una permanente relación con el Señor. Y para esto vimos un pequeño acróstico, el OLAS. Bueno, vamos a ver. El OLAS, sí se acuerdan, yo no creo que no. Vamos a ver. No voy a dejar de que sean tan humildes hoy y no quiera ninguno participar abriendo su micrófono y diciéndome qué recuerda de estas 4 maneras en las que se puede mantener la relación permanente con Dios. Y obviamente, quien recuerda esto, recuerda que es la tarea. Se fue explicando en el transcurso del mensaje, ¿verdad? Una hermanita muy especial preguntó allí que cuándo dieron la tarea. Era lógico que si había estado en el mensaje atenta, iba a saber que ahí se fue dando la tarea, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué significan esas 4 letras? Hola, oración, lectura, alabanza, servicio. Muy bien. Hoy sí estoy alegre porque más de uno quiso contestar. Significa que así es. Y ojalá que no solo sea contestar, sino que un tiempo de oración, un tiempo de lectura, un tiempo de alabanza diaria y un tiempo de servicio sea nuestra forma de poder mantenernos de manera permanente en una relación con el Señor. Ahora vamos a la número 3. En la número 3 aprendemos que debemos mantenernos viviendo en el temor del Señor. Mire, el asunto no está en empezar bien. El asunto es permanecer. El asunto es no solo saber que debo de cuidar de mí mismo, conociéndome, sabiendo quién soy, cuál es el potencial que tengo, sino que además de mi relación personal con Dios, saber que la bendición de vivir en el temor de Dios es algo que va a ser evidente en nuestras vidas. Hermanos, solo y cuando elijamos tener
temor a Dios, el pecado va a poder ser historia en nuestra vida. Ahora, diferente a querer seguirnos dejando llevar por nuestros instintos pecaminosos y perdemos el temor al Señor. Ojo con esto, no se trata de tenerle temor a los ancianos, no se trata de tenerle temor a nuestros padres o qué dirán, no, se trata de un temor reverente a Dios. Y este temor verdadero al Señor, por favor miremos, iniciemos viendo lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 12, 2 versículos aquí. Con esto vamos a dar por iniciado la parte de lo que hemos estado aprendiendo. Hebreos, capítulo 12, versos 28 y versos 29. Los leo, por favor, siempre voy a pedir que estén atentos, especialmente los varones, para la lectura de algunos versículos. Leo este del 12, dice el verso 28, la voz del cual conmovió, 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Que el Señor nos bendiga por su palabra. Hermanos, los creyentes vivimos en el temor de Dios, buscando agradarle siempre, porque en agradecimiento a tanto beneficio, es lo menos que podemos hacer. Escúcheme bien, un verdadero creyente querrá mantenerse viviendo en el temor del Señor por agradecimiento, no por miedo, no porque crea que hay un castigo severo, sino más bien porque hemos sido librados de él. Y en ese temor a Dios hay muchos factores que nosotros vamos a ver que al final de cuentas, el más beneficiado soy yo mismo, es usted mismo. Cuando el creyente camina en integridad, cuando el creyente camina en el temor del Señor, hermano, los beneficios son innumerables. Pero yo tengo una pequeña lista aquí que quiero compartir con usted. ¿Cuáles son estas bendiciones de vivir en el temor de Dios? En primer lugar, o número 1, Proverbios capítulo 8, verso 13. Hay un aborrecimiento del mal. Mire, no pueden pasar las dos cosas. O me agrada hacer el mal o me agrada tener temor a Dios. Pero si aborrezco el mal, voy a temer a Dios. Y la consecuencia de no temer a Dios es que no voy a aborrecer el mal. Voy a ver el pecado como algo liviano. Hermanos, es triste cuando los creyentes minimizamos el efecto negativo que tiene el pecado. Por mucha influencia de la sociedad que tengamos, por muy liberal que sea el mundo actual, no podemos minimizar el impacto que tiene el pecado en la vida del creyente. Proverbios capítulo 8, verso 13. ¿Quién lo tiene? Proverbios capítulo 8, 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Interesante. Es una de dos. Mire, blanco o negro. Pero cuando yo decido vivir en el temor de Dios, automáticamente la primera bendición es que habrá un aborrecimiento del mal. Mire, no se trata de si lo voy a hacer porque alguien me está viendo. Yo voy a anhelar, mi vida espiritual se va a sentir fortalecida en el deseo y el poder de aborrecer aquello que no es algo natural. Escúcheme bien. Este instinto es incorporado en el creyente en el momento que recibió al Señor Jesús como Salvador personal de su alma. El Espíritu Santo provoca un deseo de aborrecer lo malo, pero eso solo se sustenta viviendo en el temor de Dios. ¿De acuerdo? Nosotros, cada uno de los creyentes,
debemos de saber qué cosas no van de acuerdo a ese temor a Dios. Repito, no temor a los hermanos, temor al Señor. Porque, hermanos, donde yo esté, donde usted esté y tenga un temor a Dios, yo voy a querer hacer lo correcto siempre. Número 2, mire, no solo va a aborrecer el mal, no solo no le va a gustar y va a sentir que eso es indigno del Señor, como Pablo exhorta a los hermanos en Colosa, andando como es digno del Señor, agradándole en todo. Y el segundo de los beneficios de vivir en el temor de Dios, lo encontramos en Proverbios 16:6, es la separación del mal. Este es un proceso de vida que necesitamos tener. Proverbio, alguien por favor más que lo tenga. Proverbios 16:6. Hermano amado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, si nosotros tenemos temor a Dios, primero lo vamos a aborrecer, pero además vamos a querernos separar del mal. A mí me gustó una dedicatoria que escribió un padre a un hijo. Una vez que le regaló una Biblia, le dijo allí en la dedicatoria que amara ese libro, que lo leyera, que lo buscara, porque en la medida que hiciera eso, le iba a permitir apartarse del pecado. Pero contrario a no amar el libro, a no buscarlo y no estar pendiente de leerlo, el pecado lo iba a separar de este libro. Y es así de simple. Vamos a elegir andar en el temor de Dios o fuera del temor de Dios. Pero cada vez que nosotros descubramos aquello que es correcto y lo incorrecto, inmediatamente vamos a saber elegir que lo que hacemos no agrada al Señor. No es algo de lo cual vamos a sentirnos tranquilos de hacer. Mira, hermano, ningún verdadero creyente, ninguno que ha nacido de nuevo va a sentirse feliz en el pecado, jamás. Porque su naturaleza ha sido cambiada en el momento que Dios está en él. El apóstol Juan lo explica así de claro: no practique el pecado porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Le estoy hablando de que no lo tiene como forma de vida, no quiere practicar el pecado. Número 3. Aquí encontramos otro beneficio grandioso de vivir en el temor de Dios. Proverbio 14:26. Ahí está el verso. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Hermanos, otra bendición grande de mantenernos en el temor del Señor es que nosotros vamos a tener confianza. Una confianza en Dios que no está siendo depositada en nuestros propios méritos. No estamos diciendo, bueno, yo soy cristiano porque me porto bien y por eso voy a ir al cielo. No, 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 no se trata de eso. Es todo lo contrario. Es porque voy al cielo y porque soy verdadero cristiano que vivo en el temor de Dios. No es como si tuviéramos miedo al castigo. Es que cuando andamos conforme a la voluntad de Dios y en el temor de Dios, nuestro anhelo es honrar a Dios. Y eso nos permite una fuerte confianza. Cuando habla de esperanza que tendrán sus hijos, hermanos, es que la cobertura de bendición ante un padre temeroso de Dios, ¿sabe que alcanza la siguiente generación y la siguiente generación?
Es precioso saber, hermanos, que han habido personas antes que nosotros que han dado ejemplo de este camino recto y temeroso. Mire, yo actualmente conozco hermanos a los cuales admiro, tan temerosos de Dios, apartados del mal. Sus hijos son benditos después de ellos por ese camino de rectitud. Yo no sé si usted tiene una abuela que ame tanto al Señor, padres, pero usted va a darse cuenta que en el temor de Dios hay una fuerte confianza, hay una sensación de seguridad que usted va a poder gozar solo y cuando ese temor a Dios sea un temor verdadero. Número 4. Y esto me fascina. En esta parte de las bendiciones del temor a Dios, cada creyente que teme a Dios de todo corazón, inevitablemente será una persona sabia. El principio de la sabiduría, mire, ¿lo recuerda? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero miremos lo que dice el Proverbio 9. Por favor, alguien que lo lea, el verso 10. Proverbio capítulo 9, verso 10. Proverbio 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, note que paralelo a lo que dice el capítulo 1, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bueno, el temor a Jehová es tener sabiduría. O sea, me vuelvo sabio que todo aquel conocimiento de Dios yo lo pueda poner por práctica. Honro a Dios y tengo el beneficio de una vida que siempre va a tener éxito espiritual. Le estoy hablando de una vida de humillación, una vida que después de ello usted va a recibir honor de parte de Dios. Hermano, quiero recordarle lo que dice el Antiguo Testamento. Dios honra a los que le honran. Cuando honramos a Dios, cuando estamos dispuestos a tener un temor al Señor, cada creyente recibe el mejor de los beneficios, la sabiduría de Dios. Si usted examina el capítulo 2, no tenemos el tiempo para ver más respecto a la sabiduría, pero usted va a encontrar que nos dice que si como a plata la buscares, si la escudriñares como a tesoro, si nuestro anhelo ferviente fuera colocar esa sabiduría como un collar a nuestro cuello y la buscáramos como a los tesoros, ¿sabe qué dice la Biblia? Entonces entenderás el temor a Jehová. La sabiduría será grata a tu alma. Hermanos, el temor del Señor, dice el verso 33 del capítulo 15, el temor del Señor imparte sabiduría. La humildad precede a la honra. Usted va a ver que el carácter de un hombre temeroso de Dios nunca va a ser la soberbia. Usted va a notar que el carácter de un creyente temeroso de Dios, apartado del mal, no va a ser la soberbia. Jamás. La forma de actuar es paralela a esa vida que busca hacer todo conforme al corazón de Dios. Ese es el lema de nuestro estudio. Viviendo conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que Dios busca. No personas que aparenten sabiduría. Mire, sabiduría no es tener conocimiento. No. No es solo saber. La verdadera sabiduría que agrada a Dios es aquella que es puesta en práctica. Me gusta cómo lo expresa el apóstol Santiago. La verdadera sabiduría o la verdadera religión para el creyente, hablando de la sabiduría espiritual, es aquella que es puesta en obras. Visitar a los huérfanos y empieza a hablar de acciones. Hermano, puede haber una gran presión en su vida. Hermana, hermano.
Pero cuando usted elige hacer lo correcto, usted está actuando en sabiduría. Cuando no piensa solo en hacer aquello que quiere, sino en aquello que debe hacer para honrar al Señor, realmente está caminando en sabiduría. Cuando lo que crea que puede perder, pero le interesa más ganar una vida de honra al Señor. Job, capítulo 28, verso 28. Si alguien lo encuentra, lo lee, por favor. Si no, pues, acá lo hallamos. Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. ¿Qué forma tan, cómo lo diría? ¿Cómo se cumple la palabra? Para la persona natural, el que un joven o una muchacha tenga temor de Dios, se aparte del mal, es tonto. Vos sos tonto, mira esto y lo otro podés hacer, pero Dios está diciendo lo contrario. Es inteligente aquel que tiene la capacidad de tener el temor a Dios. No importa que todas sus compañeras sean locas, pero usted se guarda en el pudor. Usted se guarda como aquella joven ejemplo de las demás. No importa que sus demás compañeros sean locos en el sentido de su forma de hablar, de actuar y de pensar, pero usted está centrado en la voluntad de Dios. ¿Sabe? Pareciera incluso entre los creyentes que quisiéramos amoldarnos a una vida en la que se nos olvide el temor al Señor. Yo le invito a observar la Biblia de principio a fin y observe cuál ha sido el fin de todo aquel que se ha apartado del temor de Dios. Usted va a ver un común denominador. Siempre hay fracaso. Siempre. Siempre que desvió su corazón alguien de andar en pos de Dios, de olvidarse de sus estatutos, de querer andar en lo que su corazón le dictaba, hermano, encontró fracaso. Y usted y yo no vamos a ser la excepción. Así es que en el nombre del Señor, permítase tener sabiduría en su propia vida, andando en el temor de Dios. ¿Usted se conoce? ¿Sí o no? ¿Usted sabe qué cosas debe hacer y cuáles no debe hacer? Y eso es precisamente lo que Dios quiere decirle hoy. Número 5. Aquí hay otra promesa preciosa, otra gran bendición. Contrario al hombre que pierde el temor a Dios, pues en la falta de temor a Dios, el hombre acorta sus días. Pero mire lo que dice Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días y los años de los impíos serán acortados. Qué interesante. Vivimos en el temor de Dios y tendremos larga vida. Esto es similar a cada promesa que Dios da. Es como cuando honramos a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Mire, eso es vivir en el temor de Dios. Y cuando digo honrar a nuestros padres, aplicándolo al tema que estamos hablando, hermano, si su padre ya le dio una hora para que usted deje el teléfono, obedézcale. Lo hace por su bien. Si su padre le ha dicho, no quiero esa amistad, no sirve para ti esta amistad, créame que Dios está hablándole a través de sus padres, por muy molesto que parezca. Pero muy seguro, el honrar a nuestros padres demuestra que realmente tenemos temor de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Y qué si hago lo contrario?
Una de las muestras claras de que deseamos la bendición de Dios es que vamos a someternos a su palabra. Y tener temor de Dios va a aumentar nuestros días. ¿Cuántos hijos estuvieran vivos si hubieran obedecido a sus padres? ¿Cuánto dolor podríamos evitar a nuestros padres, jóvenes, hermanos, si fuéramos más obedientes a ellos, más temerosos de Dios, aceptando que lo que ellos quieren siempre va a ser para nuestro bien, aunque no nos parezca? Número 6, capítulo 2, verso 5, aquí mismo está. Tendremos entendimiento. Mire, no solo tendremos sabiduría, no solo tendremos larga vida, sino que también tendremos entendimiento. Esta es otra de las bendiciones del temor a Dios. Mire, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. La forma simple y poco interesante que se vuelve una vida sin Dios termina siendo nada diferente al que busca la presencia de Dios y decide sumergirse en la voluntad de Dios al grado que Dios, de esa simpleza, le ayuda a tener el entendimiento. Se lo voy a explicar en palabras prácticas. Conozco hombres que aprendieron a leer la Biblia, en la misma Biblia. Conozco hombres que no ocupan tener un título para ser grandes hombres, íntegros. Yo puedo mencionar nombres de personas que da gusto platicar con ellos. Es que tienen un entendimiento tan claro, una sabiduría, una forma tan amplia. ¿Pero cree que proviene de sí mismo? No, hermano. Es que se sumergieron en la voluntad de Dios, en el temor reverente a Dios. Mire, este temor es como hablamos en el segundo paso. Ellos mantenían y mantienen una permanente comunión con Dios. Miren, no va a pasar una cosa sin otra. Primero, vigílese, conózcase quién es. Segundo, busque la presencia de Dios. Pero tercero, vive en ese temor. Aquello que ha aprendido, aquello que sabe que debe vivir, vívalo. Por eso es que Pablo dice, lo que aprendiste y viste y oíste de mí. ¿No le parece un reto grande que también tengamos este entendimiento nosotros en el temor a Dios, en una vida consagrada al Señor? Yo no sé cuántos han sentido sentimiento, valga la redundancia, cantando himnos como el 365, que casualmente son los días que tiene el año, consagrarme todo entero, alma, vida y corazón. Y empezamos a cantarlo con aquel sentimiento de que pareciera que fuera verdad. Pero nos olvidamos de la realidad, porque no queremos andar en el temor a Dios. Cantamos aquellos coros de entrega al Señor. Tuyo soy, Señor. Solo tuyo. Y le decimos al Señor, toma mi vida nueva cantando. Pero de eso a la realidad, pareciera que no hay entendimiento. Por eso es que Pablo dice que cuando oremos o cantemos, lo hagamos con el entendimiento. Yo quiero animarles, hermanos amados, a que mantenernos en el temor del Señor sea más que palabras, sean acciones, realidades que demuestren que hemos conocido verdaderamente a Dios. Si perdemos el temor reverencial al Señor, hemos perdido todo. Escúchelo bien. Aquello lo cual puede librarnos del mal, aquello que en virtud de guardarnos de pecar, vamos irremediablemente al fracaso.
Hay un consejo en el Antiguo Testamento que sé que todos conocemos. El libro de Josué, la recomendación que hace Moisés a este joven que tenía la responsabilidad de guiar a un pueblo. Desde el verso 6, bueno, todo el capítulo 1, pero desde el verso 6 le dice: fuérzate y sé valiente. Verso 7, solamente esfuérzate y sé valiente. Pero note qué es el reto que Moisés le da a Josué, hijo de Nun, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire, está hablando de un temor reverencial. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Se ha preguntado por qué, o ha especulado: puchica, yo soy un costal de sal. Eso no es cierto. Usted tiene una gran bendición sobre su vida de parte de Dios, porque esa es la promesa. Pero debemos vivir en un temor reverencial al Señor. Hermanos, no perdamos de vista que hemos sido salvados y que el precio pagado por nosotros ha sido muy alto. Vivir en el temor de Dios es la prerrogativa que encontramos desde los primeros hombres. Y cada vez que alguien honró a Dios, vivió en el temor de Dios, encontró mucha bendición. Antes de continuar, ¿es usted temeroso de Dios? Hermana, ¿es usted temerosa de Dios? Si Dios tuviera que dar una referencia suya, ¿qué diría de usted? Mire, no digo cómo nos presentamos nosotros. A nosotros mismos nos gusta halagarnos, ¿verdad? Y hasta levantamos el pecho con orgullo. Ah, yo aquí, yo allá. Pero, ¿qué dicen los demás? Es posible que nos echemos a la bolsa uno que otro. Pero piense, ¿qué piensa Dios de mí? De Job dijo hubo en tierra de Ur un hombre llamado Job. Y era este hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo está diciendo Jehová Dios. Si se escribiera un libro con su nombre, me gusta preguntar esto. Bueno, ya hay un libro escrito con mi nombre, pero no soy ese. De hecho, no es mi nombre, el mío tiene H en medio. Pero me encantaría que a renglón seguido dijera: hubo allá en tierra muy lejana un hombre, un varón, y en su caso una dama, una joven llamada con su nombre allí. ¿Qué diría después? En el temor de Dios, apartada del mal, no hay otro como él en la tierra. Entonces sí podemos ser conocidos por Dios de acuerdo a nuestro temor. Cuarto paso para ser librados del pecado sexual. Y aquí entramos en un terreno muy amplio. Yo sé que el tiempo no nos va a quedar, pero vamos a tratar de abarcar al máximo lo que está diciendo este punto. Hermanos, tenemos que ser conscientes con tal contundencia de que no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque somos templo del Espíritu Santo. Nuestra morada terrenal, hablándolo del cuerpo físico, tiene un huésped muy especial. Cuando Pablo habla a los hermanos en Éfeso, le refiere el Espíritu Santo como las arras
de nuestra herencia, es decir, un sello. Y así lo explica, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es algo que no va y vuelve como antes, es algo permanente, pero lo cierto también es que este mismo Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, puede ser apagado. ¿Lo sabía? Este mismo Espíritu Santo puede ser contristado. ¿Lo sabía? Y ese es el problema de muchos de nosotros los creyentes, que no queremos andar en el temor a Dios. Olvidamos fácil, olvidamos rápido que somos templo y morada del Espíritu Santo. Vamos a leer esta cita bíblica. Aquí hay 5 versículos del libro del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6. Si alguien ya lo tiene. 1 Corintios 6, 15 al 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gracias, hermano amado. Qué interesantes verdades. Mire, si después lo quiere leer despacio y reflexionar sobre esto, usted va a notar cuántas verdades muchas veces olvidamos. Soy con quien deseo estar. Por eso Amós hace una pregunta ya en el capítulo 3, verso 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Como templo del Espíritu Santo que somos, lo que nos identifica es aquello a lo cual nos unimos. Hermano, el Espíritu Santo de Dios nos impulsa a vivir vidas que glorifican a Dios. Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Está hablando de la forma habitual de vida que los hermanos en Corinto tenían porque habían visto con liviandad el pecado. Mire, solo es cuestión de darle una pequeña observancia a todo el libro de 1 Corintios. En esta carta, Pablo está siendo muy contundente y muy fuerte sobre pecados que esta iglesia tenía. Habían cosas que ellos creían, es normal, pero es que ni siquiera entre los incrédulos se miraba. Hermanos, ¿no le parece que estamos viviendo en esta misma realidad muchas veces? Los creyentes perdiendo la perspectiva del valor que tenemos, sabiendo que hemos sido comprados con precio. Mire lo que dice el verso 20. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Y en el verso 18 hace un énfasis muy específico. Huid de la fornicación. Significa que no debemos de ningún modo los creyentes permitir que aquello que nos afecta, que deshonra al Señor, sea nuestra forma de vida. Quiero que observemos una pequeña lista. Cuando dejamos de recordar que somos templo del Espíritu Santo, en virtud de ser felices, en virtud de ser bienaventurados y plenamente disponibles para el servicio a Dios, ¿sabe qué provoca el pecado? Nos hace perder la felicidad en lugar de obtenerla.
Siempre que nosotros dejemos que el pecado ensucie nuestras vidas, hermanos, no vamos a poder avanzar. Mire, esto es como un parásito. Esto es como si dijéramos, dejo entrar a mi casa aquello que me afecta, aquello que sé que tarde o temprano va a terminar destruyéndome. ¿Y sabe qué es lo peor? Que es desde adentro. Número 2, nunca podemos hallar la felicidad a costa del carácter. Esta felicidad está en Dios. Mire, jamás estaremos plenamente felices y estaremos tranquilos. Obviamente, estaremos actuando con hipocresía al parecer una cosa y vivir otra. Cuando hablo de felicidad, hermanos, hablamos de bienaventurado, plenamente felices. No debemos de contristar el espíritu, perdón. No debemos de permitir que aquello que podría ser algo que no nos domine. Si usted ve un versículo anterior, es decir, el versículo 12, está hablando del mismo tema. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Nunca vamos a poder encontrar la felicidad a costa del carácter. Al que nosotros supongamos que da igual, esto quiero hacer, bueno, le va a dar igual a usted, pero las consecuencias también las va a pagar a usted. Así que, hermano, ojo con decisiones que tarde o temprano usted las va a pagar caro. Inciso C, el Espíritu Santo espera que respetemos su morada y su voluntad. Como una de las personas de la Trinidad, el Espíritu Santo tiene voluntad. Y Él espera que nosotros estemos dispuestos a honrarle, a respetarle, a hacer su voluntad. Número D, o inciso D, el Espíritu Santo espera que escuchemos su voz de advertencia cuando nos estamos exponiendo al pecado. Voy a leer Hebreos, porque sé que la mayoría está en escribir allí lo que tenemos en el inciso. Dice el verso 7, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, dice el verso 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Estamos usando estos versos generalmente para evangelismo, pero esto se lo está diciendo al pueblo de Israel y ahora se repite a nosotros. Por eso es que cuando el apóstol Juan dice allá en el la puerta y llamo, también se lo dice a la iglesia. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él. Hermanos, qué duro es saber que hemos perdido la sensibilidad porque no queremos escuchar la voz de Dios. La advertencia que nos da el Espíritu Santo. Mira, a mí se me hace la idea, yo siempre lo imagino, quizás vi mucha caricatura cuando era un niño. Por un lado, alguien vestido de blanco y por el otro lado otro vestido de negro. Pero no es ni siquiera parecido a esto. Es que nuestra propia voluntad está entre hacer lo que Dios quiere o lo que nosotros queremos. Hermanos, nadie le va a obligar a pecar. Usted no puede decir que sigue siendo esclavo del pecado porque usted ha sido librado de la esclavitud del pecado. La obra de Cristo ha sido suficiente para vencer al que tenía el imperio de la muerte y lo expuso públicamente, como también a la carne. Así es que estos tres enemigos están vencidos por el que es vencedor.
Y en Cristo somos más que vencedores. Pero cuando no queremos escuchar las advertencias, cuando no queremos respetar la voluntad de Dios, cuando sabemos perfectamente que aquello que hacemos es incorrecto, hermano, usted está en un peligro. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ok, no me di cuenta que hoy me pasé 2 minutos. Quiero rogar no más a que seamos sensibles a la voz de Dios, a que le permitamos al Señor que nos ayude a tener cada vez en nuestra vida más temor reverente, más dominio del Espíritu Santo, ejecutando acciones que glorifican a Dios. Nunca nos hará falta la advertencia del Espíritu Santo, porque Él mora en nosotros, Él nos enseña toda verdad. Permitamos que sea vivificado a través de la lectura de su palabra, de la comunión con los hermanos, de la acción diaria, de la disponibilidad de servicio, pero en especial, hermanos, de esa comunión íntima con Dios. Aquí no hay atajos que seguir. ¿Usted quiere ser librado del pecado? Aquí encontramos entonces 4 razones. Espero no la hayamos olvidado tan pronto la escuchamos, sino más bien procurarlas, poner por práctica. Que el Señor nos bendiga.